tu canal. Mi nombre es Elizabeth, para los que no me conocen. Y para los que me conocen, ¿qué creen? Sigue siendo Elizabeth. En esta ocasión vengo a hacer estos bonitos cuadros de yeso con cartón que a mí me encantaron. Y pues bueno, se los quise compartir. Que por cierto, una amiguita me estuvo escribiendo ahí por Instagram que ocupaba algo como para regalarle a su amiga, porque se supone que en Argentina están o van a celebrar lo que viene siendo el Día del Amor y la Amistad. Y pues bueno, yo no lo sabía, pero si es así, espero y esta manualidad te sirva. Aquí en México celebramos el Día del Amor y la Amistad el día 14 de febrero, para los que no sepan. Y pues esa fecha ya pasó. Espero y esta manualidad te sirva. Te mando un beso hasta Argentina. Muchas gracias por verme desde Argentina. Y pues bueno, los dejo con el paso a paso. Pero antes quiero darte las gracias a ti por suscribirte a este canal, por dejarme tus comentarios y por dar like. Pero sobre todo, muchísimas gracias por darle play a este video. Y si eres nuevo por este canal y aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas aquí abajito en el botoncito rojo. Actives la campanita para que cuando yo suba un video, YouTube te notifique y no te pierdas ninguna de mis manualidades. Y pues bueno, ahora sí los dejo con el paso a paso con el video. Comenzamos. Vamos a comenzar. Como molde utilizaré estos moldes que los venden en cualquier tienda comercial o hasta en Prichos o en Waldos. En cualquier tienda comercial los venden. Y utilizaré estas figuras, la que es la florecita y la estrella. Vamos a comenzar vaciando un poco de agua, yeso. Meneamos hasta lograr que quede espesa. Para después vaciar al molde así. Voy a tratar de no llenarlas tanto para que la figura no quede tan gruesa. Damos unos ligeros golpecitos y dejamos secar. Ya que estén secos, desmoldamos así. Y así haremos todas. Yo estaré haciendo 10 flores y 8 estrellas para 2 portarretratos. Ya que tenemos las figuras, ahora vamos a hacer nuestros marcos con cartón según el tamaño de la foto. Y comenzaré marcando así mi foto en el cartón. Para después recortar con la ayuda de una navaja así. De igual manera recortamos las orillas según el grosor que queramos nuestro marco. Para después pegar las figuras así, ya sea que los pegues con silicón frío o caliente o con yeso, así como lo haré yo. Y para eso haremos más mezcla así. Primero vaciamos agua, yeso y meneamos hasta que quede espesa. Para después poner yeso sobre el marco de esta manera. Y luego ponemos lo que es la figura así. Y así pondremos todas sobre el marco. Ya que pusimos todas las figuritas, ahora lo vamos a dejar secar por un día. Ya que se secó, ahora lo vamos a pintar. Yo lo pinté color plateado con spray. Tú lo puedes pintar a tu gusto.
para después pegar el acetato que protegerá nuestra foto del polvo. Y lo pegaré con silicón frío así. Ya que pegamos el acetato, lo dejamos secar por 1 hora. Mientras vamos a ponerle el gancho a nuestro cartón así para colgar la foto. Con el mismo alambre perforo el cartón así y metí una punta y con las pinzas doblé así. Haremos lo mismo con la otra punta. Y ponemos cinta para proteger la foto del alambre así. Y listo, ya solo pegamos al marco con silicón así y dejamos secar igual por 1 hora. Mientras haremos otro marco más pequeño, pero en vez de pegar las figuras con yeso, las pegaremos con silicón líquido así. Ya que le pegamos las figuras, lo dejamos secar por 1 hora. Mientras igual le ponemos al cartón que irá en la parte de atrás alambre y lo pegamos con cinta, igual para proteger la foto. Ya que pasó 1 hora, pintamos a nuestro gusto. Igual lo pinté color plateado, ya saben, con spray. Ya solo pegamos el acetato y el cartón así. Y listo, ya solo dejamos secar por 1 hora. Ya por último, si no lo queremos para colgar el cuadro, lo que hice es ponerle igual un pedazo de cartón en la parte de atrás de esta manera. Así con silicón. La cinta solo lo puse para que se mantuviera pegado el cartón. Ya que se secó, retiré la cinta igual y listo. Este es mi resultado. No olvides que me ayudas muchísimo si me regalas un like, te suscribes aquí abajito en el botoncito rojo, activas la campanita para que cuando yo suba un video, YouTube te notifique y no te pierdas ninguna de mis manualidades. También no te olvides que tengo Twitter, tengo Facebook y tengo Instagram. Nos vemos en un siguiente video. Bye.